¿Qué cosa? Nada. O sea, ¿no has visto videos donde la funa Ah, sí, sí. por cosas, admití que hizo cosas funales tu Taylor. Yo he hecho muchas cosas brutales, pero eso no quita que me guste su música. Y los músculos anchos. Y ni modo. Los músculos rectos, ¿cuáles son? Solamente tengo dos. Está bien, estoy encima si quieres de mí. El músculo recto anterior del abdomen y al músculo piramidal del igualmente abdomen. Y los músculos anchos voy a tener tres músculos. Tengo al músculo oblicuo mayor o externo y al músculo oblicuo menor o interno y al músculo transverso del abdomen. Entonces tengo estos dos músculos rectos y músculos anchos. Los músculos rectos tengo solamente dos músculos. El músculo recto del abdomen y el músculo piramidal del abdomen. En cambio, los músculos anchos tengo tres. Oblicuo mayor, oblicuo externo, oblicuo menor, oblicuo interno y el transverso del abdomen. De estos músculos, ¿qué es lo que me interesa? Su origen, inserción y su acción. Eso es su origen, inserción y acción. Estos músculos, entre sus funciones, aparte de la contracción del tronco ya sea para flexionar mi tronco hacia mis piernas o de flexionar mis piernas hacia mi tronco, que yo pueda agarrar, yo pueda hacer así, de levantar esto, igualmente es una función de mi tronco. Yo hago fuerza con mi tronco para que yo pueda levantar igualmente mis piernas. ¿Ya? ¿Qué otra función? Ya vamos a ver por qué. Aparte de que me permite la flexión de mi tronco y la flexión de mi tronco y extensión de mis piernas, ¿qué más puede hacer estos músculos? También me pueden ayudar a la respiración. ¿Pero por qué la respiración? ¿Pero en qué parte de la respiración? Porque si se acuerdan, la respiración consta de dos partes. Una inspiración, que es meter aire, y una expiración. Cuando yo inspiro, ¿qué hace mi abdomen? ¿Qué hace mi diafragma? Primeramente, ¿mi diafragma qué hace? Mi diafragma se contrae, obviamente, pero ¿hacia dónde se contrae? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Entonces, mis músculos del abdomen tienen que relajarse para que mi diafragma baje y aquí pueda el diafragma bajar más profundamente. Ahora, en la expiración, ¿qué produce? El músculo del diafragma se relaja y el diafragma asciende. Al ascender, igualmente tengo ayuda de los músculos oblicuos y de los músculos anchos. ¿Por qué? Porque estos, al contraerse, aumentan la presión de mi abdomen y hacen que empujen mis órganos abdominales hacia arriba, que es el único lugar que tienen en salir, hacia arriba. Y entonces los músculos del abdomen igualmente me ayudan a la respiración. ¿Pero a qué parte de la respiración? A la expiración, porque al contraerse eliminan igualmente, aumentan la presión para que se elimine ahí. Aparte, ya hemos dicho, sirve para la contracción, para el movimiento, ¿para qué más? Para la estabilización de la columna. Yo sin estos músculos, yo no puedo estabilizarme, yo no puedo mantenerme así. Sin estos músculos, yo me iría fácilmente hacia adelante, hacia un lado, yo no podría controlarme. Entonces, parte de la estabilización de la columna pertenece a los músculos oblicuos musculogenitales. ¿Qué más me permite hacer? Me permite la defecación. Igualmente, la misma fisiología que cumple la respiración, al contraerse aumenta la presión abdominal y por consecuencia elimina las heces. ¿Ya? Les doy un consejo: no se dice heces fecales. ¿Ya? Siempre como ustedes quieran referirse a caca, siempre díganle heces o material fecal, porque si dicen heces fecales es como si estuvieran diciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces es como si dijeran Carlos, es lo mismo. Heces, caca, fecales, caca. Entonces, heces o materia fecal es lo mismo. ¿Ya? Entonces no, ahora se van a tratar en segundo año. En segundo año no, porque la mayoría son bioquímicas las doctoras en segundo año. No, se dice heces fecales, es lo mismo. Ya, pero se dice materia fecal o simplemente heces. Ya. Entonces me permite la respiración, me permite
a la defecación, me permite la estabilización de la columna, a la contracción de mi tronco y de mis piernas, y también me ayuda en el trabajo de parto. Igualmente, por el mismo principio, que al contraerse aumenta la presión abdominal y a la mujer gestante la facilita o la ayuda a que el bebé sea expulsado por el canal del parto. Ya. Ahora vamos a desglosar un poquito. Músculo, primeramente el músculo recto del abdomen. Músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen. Este músculo recto del abdomen, lo que quiero que me estudien, lo que quiero que me sepan, que les voy a preguntar a la siguiente clase, pues en caso del examen de la siguiente clase es oral, ya, va a ser oral. Puedo decirles yo o decirles al doctor, ya, dígame el origen, inserción y acción del músculo recto, o el oblicuo mayor, o oblicuo menor. No son muchos, son 5 músculos que tienen que aprenderse, entonces no es mucho. Ya. Entonces eso es lo que quiero que aprendan. Origen, dónde se origina el músculo, e inserción. ¿Saben cuál es la diferencia entre origen e inserción? ¿Cuál es? Ahora se origina o se inserta, ya, pero aparte de eso. Que uno es móvil y el otro es inmóvil. Exactamente, uno es móvil y el otro no es móvil. ¿Cuál es el móvil? La inserción. Y el no móvil es el origen. Bien. Entonces, un origen, una inserción. Igualmente todo esto se lo pasé al grupo ya, para que lo estudien. Inteligente, súper inteligente. ¿Cuál va a ser el origen del músculo recto del abdomen? Este músculo se va a estar insertando, originando, perdón, ¿dónde? En la sínfisis del pubis. Ay, quisiera comer ramen. Bueno, aparte de la sínfisis del pubis, la sínfisis del pubis va a tener dos labios, un labio anterior y un labio posterior. Y el músculo recto del abdomen van a ver que se origina del labio anterior de la sínfisis, igualmente del pubis. Entonces se origina aquí abajo. ¿Y hacia dónde se dirige? Va a dirigirse hacia arriba. ¿Dónde se inserta? Se va a estar insertando en la apófisis sifoide y los cartílagos costales de la octava, novena y décima. Porque si se acuerdan, el octavo, noveno y décimo costilla tienen un tendón conjunto y estos se originan el músculo recto anterior, se origina de este cartílago conjunto. Y de la séptimo cartílago costal igualmente. Entonces ahí se inserta, el músculo recto del abdomen. Ahora, pero este músculo recto, si ustedes ven en un atlas, este músculo recto no es así, no es recto, ¿no? ¿O es así? No, tiene aquí pequeñas limitaciones que hacen que se pongan como unos cuadraditos. Entonces eso es como estaba bien fuerte, entonces se notan los cuadraditos, ¿no? Pero es porque tiene unas limitaciones tendinosas. No es que el músculo sea así de grande, no. Es que este músculo viene de aquí, aquí tengo la sínfisis, el pubis, viene hasta aquí. Y de aquí se dirige otro fascículo hasta aquí arriba. Y de aquí otro fascículo. Como que este músculo no es un músculo así de largo, es un músculo, es bien largo, pero está dividido en partes. Una aquí, otra aquí. Y esto depende, genética. Algunas personas tienen más divisiones, otras tienen menos divisiones. Como han visto, unas personas musculosas tienen a veces muchos cuadraditos y otras poco, otros un poquito chuecos, uno un poquito más elevado, más extendido. Pero eso es por la genética. Eso yo no lo puedo cambiar yo. Si yo tengo 5 en un lado y 4 en el otro, me queda así. No puedo tener yo 5 y 5. Es así nací, así voy a estar y yo me muero. No puedo cambiar. Ya. Ahora tengo al músculo recto del abdomen. Este músculo va así. Sí, fue. Ahora, en medio de mi abdomen voy a tener aquí al medio una línea que se llama línea alba, exactamente. Aquí al medio. ¿Y qué es la línea alba? Aponeurosis. Bien. Esta es la línea alba. En esta línea alba
va a ser la encargada o va a ser el punto de fijación donde se van a estar insertando la mayor parte de los músculos del abdomen. Es porque los músculos, a unos vienen de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, hacia el lateral hasta el medio, pero todos, la mayoría, terminan en la línea alba. Es por eso que hay un reflejo que se llama reflejo genital. ¿Por qué? Porque hay un reflejo en el cual se estimula el escroto del varón y lo que produce es la contracción. Si yo estimulo el escroto del lado derecho, produce una contracción refleja de los músculos abdominales del lado derecho, cosa que si yo estimulo el escroto derecho, el paciente va a hacer una contracción a este lado. Y si estimulo el escroto izquierdo, una contracción de este lado, por la misma relación de que el escroto está inervado por los mismos músculos que inervan a los músculos abdominales, a los nervios que inervan a los músculos abdominales. ¿Es el cremaje? Sí, el cremaje. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya. Ahora, hemos hablado del recto y su función. Función va a ser de flexionar el tronco. De flexionar el tronco. Yo pueda flexionarme hacia adelante. Ya. Otro músculo. Hemos visto el músculo recto, ahora vamos con el músculo piramidal. El músculo piramidal. Este músculo piramidal igualmente va a tener un origen y una inserción. Un origen, una inserción. Su origen, ¿se acuerdan que aquí les dije que del músculo recto anterior del abdomen, su origen es la sínfisis del pubis en el labio anterior de la sínfisis del pubis? Pero les he dicho que tiene un labio anterior y un labio posterior. Ahora, del labio posterior de la sínfisis del pubis se va a estar originando el músculo piramidal. En el labio posterior de la sínfisis del pubis. ¿Y dónde se va a estar insertando? En la línea alba. Entonces, este músculo es bien pequeño, solamente se presenta en el 20% de las personas. Y es un músculo que va de aquí, de la sínfisis del pubis hacia la línea alba. Es un músculo triangular, por eso forma parte de los músculos rectos, porque tiene una forma triangular, así. ¿En qué animales yo encuentro más desarrollado el músculo piramidal? En los canguros. En los canguros, ahí es donde tiene la bolsa, donde tiene a su cría el canguro. Y este músculo en las personas se encuentra atrofiado porque obviamente no tiene una función. Por ejemplo, los canguros sí lo tienen más desarrollado porque ahí tienen su cría, ahí hacen que se forme el bebé, porque los canguros, sus hijitos nacen así chiquititos, ¿no? Y ya después ahí en la bolsa se van formando. Inflexión igualmente su acción va a ser lo mismo, flexionar el tronco, pero como es un músculo tan chiquito y a veces importante, no tiene una función tan relevante. Siguiente, vamos con el músculo oblicuo. Músculo oblicuo mayor, igualmente un origen y una inserción. Un origen. Ahora, en los músculos oblicuos voy a tener dos, un oblicuo mayor o un músculo oblicuo externo y un oblicuo menor o un músculo oblicuo interno. El oblicuo mayor es un músculo que va a estar dirigiéndose de arriba hacia abajo. Se va a estar originando en la séptima, octava, novena, décima y en la cartílago y costilla. Entonces es un músculo que va a irse de la sexta, de la quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla. Y cartílago costal. Este músculo va a dirigirse de arriba hacia abajo. Entonces se origina de las costillas entre interdigitaciones y va a tener distintas porciones. Va a tener una porción horizontal, una porción oblicua y una porción vertical. La porción horizontal va a dirigirse hacia la línea alba. ¿Por qué? Porque este músculo, como va a venir de aquí arriba, aquí tengo su origen en las costillas y los cartílagos costales, va a venir así, va a venir así. Entonces va a tener una porción horizontal que va a dirigirse hacia la línea alba
una porción oblicua que va a dirigirse igualmente hacia la línea alba o hacia el conducto inguinal, y una porción vertical que va a dirigirse hacia las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas, que es lo que ustedes pueden tocarse aquí, tienen tres labios, dos labios, un labio externo, un labio interno, y en medio de esos dos labios tengo un intersticio. ¿Se acuerdan? Aquí tengo en el húmero, ¿se acuerdan? Labio externo, labio interno y un intersticio de los músculos anchos y mayores, ¿no? Ya. Igualmente, las crestas ilíacas tengo dos labios, labio externo, labio interno y un intersticio. Lo que preguntan es en qué se inserta en cada labio. Ahora, el oblicuo externo va a ser el músculo más externo que yo voy a tener en mi abdomen. Va a ser el más externo, más que mi espectro anterior, más que mi piramidal. Pregunta de examen: ¿cuál es el músculo más externo en mi abdomen? El músculo oblicuo externo. No el músculo oblicuo anterior, el músculo oblicuo externo. Ya. Y se va a estar insertando, hemos dicho, en la línea alba, en el conducto inguinal, y en el labio externo de la cresta ilíaca. En el labio externo de la cresta ilíaca. Entonces, ¿De este lado ya se montaron todos? No, falta acá. entonces ahí es donde se inserta el músculo oblicuo mayor. Repito: línea alba, ligamento inguinal y labio externo de la cresta ilíaca. Esta es la pregunta de examen: labio externo de la cresta ilíaca, donde se inserta el oblicuo mayor en el labio externo de la cresta ilíaca. Ahora voy a tener otro músculo y su función de cómo es que va a ser su origen, y esta su inserción, que va a ser de la pelvis, elevarla hacia adelante, porque esta parte no se puede mover, obviamente. Entonces lo que va a hacer es que aquí tengo mi cresta ilíaca y se levante hacia arriba. Después tengo el músculo oblicuo menor, igualmente un músculo. Si este músculo oblicuo mayor va de arriba hacia abajo, el músculo oblicuo menor hace lo contrario, va de abajo hacia arriba. Su origen va a ser la sínfisis del pubis, ligamento inguinal. ¿Qué es el ligamento inguinal? ¿Qué es el ligamento inguinal? ¿Sabe alguien? Ya, es un ligamento que me va a estar delimitando un conducto que va a ir de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis. Tengo dos espinas ilíacas, unas espinas ilíacas anterosuperiores y unas anteroinferiores, y en posterior igual tengo dos espinas ilíacas posterosuperiores y posteriores. Entonces tengo 4 espinas ilíacas. Igual, cuando vayamos avanzando, estas espinas, cada una de estas espinas tienen una inserción que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior, posterior. Igualmente lo preguntan, ¿ya? Eso vamos, espero avanzarlo más adelante. Ahorita no para esta parte. Ya. Entonces, el músculo oblicuo menor, hemos dicho, viene de la sínfisis del pubis, ligamento inguinal y los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca, y va a estar ascendiendo, asciende y termina en donde, en la, entonces aquí, bueno, vamos viendo su origen y su inserción. Se va a estar originando de la sínfisis del pubis, ligamento inguinal y 3/4 anteriores de la cresta ilíaca. Y su inserción va a ser en el, aquí ya recién, en el 8º, 9º y 10ª costilla. Entonces viene hacia abajo, hacia arriba. ¿Y cuál va a ser su función de este músculo si se origina en la sínfisis del pubis y se inserta en la costilla? Que va a ser de flexionar el tronco, lo contrario al oblicuo mayor. ¿Qué hace el oblicuo mayor? Flexionar la pelvis, y el oblicuo menor flexiona el tronco. Ahora ya hemos hablado oblicuo mayor, oblicuo menor, ahora transverso. Músculo transverso. ¿No había una que eran las últimas 8 costillas? ¿O creo que estoy marcando? ¿Dónde?
El externo, ¿no? Última cita. El músculo transverso va a ser un músculo igualmente que va a dirigirse de atrás hacia adelante en forma de cinturón. Este es un músculo, aunque parece recto, su forma que va de atrás hacia adelante lo hace que pertenezca a los músculos oblicuos. Porque sí, es un músculo recto, pero está echado. Y al estar echado hace que este músculo sea de la parte de los músculos oblicuos. Y el músculo transverso es el que mejor se puede ver en el cadáver, porque el músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, a veces sus fibras pueden variar un poco y pueden chipar, a veces no oblicuo externo, se pueden confundir. Pero el que nunca se pueden confundir es el transverso. ¿Por qué? Porque sus fibras siempre van de lado a lado. Entonces, si le ponemos eso, hacer ese examen muy fácil, ¿ya? Transverso, ya el único que va hacia los lados, en el abdomen. Entonces en el abdomen solamente les voy a poder señalar, el recto anterior no, los que se van a señalar oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Ya. Ahora, este músculo se va a estar originando de una porción, una parte que tengo atrás, que se llama tracto iliolumbar. Tracto iliolumbar. ¿Qué es el tracto iliolumbar? Es una aponeurosis que va a estar dirigiéndose desde las vértebras hacia el lateral y de ahí va a ir de aquí al medio hacia el lateral. Y a partir de esta parte recién comienza su porción muscular en la cual se va a estar originando el músculo transverso del abdomen. Este músculo va a ir de atrás hacia adelante. ¿Y dónde va a estar terminando? ¿Dónde todos los músculos terminan? Aquí al medio. En la línea alba. Y puede hacer su función de estabilizar la columna, porque este músculo no puede flexionar. ¿Por qué? Porque está rodeando. Entonces, ¿qué hace? Estabiliza la columna y aumenta la presión abdominal. Oblicuo mayor, oblicuo menor y ya, nada más. ¿Sí? Hemos dicho que está rodeado por los músculos oblicuos y músculos anchos. El que no me interesa nada es el músculo piramidal, de este no vamos a hablar casi nada. Lo que vamos a hablar ahora es del recto y de los oblicuos y el transverso. Ya. Ahora, aquí tengo dibujado a los músculos rectos, recto izquierdo, recto derecho. En medio de estos músculos rectos que tengo aquí en medio, tengo la línea alba. Bien. En la línea alba hemos dicho que se está insertando todos los músculos del abdomen. Ahora, primeramente, ¿cuál es el músculo más externo que yo tengo? El músculo oblicuo mayor, oblicuo externo. Bien, entonces este músculo oblicuo va a venir por aquí, va a tener dos hojas, una hoja interna y otra hoja externa. Entonces este músculo va a venir por aquí y va a tener dos hojas, una hoja externa y una interna. Y todas, tanto la anterior o externa o posterior o interna, todas van a dirigirse hacia la línea alba. Una por aquí y otra por aquí. Todas así. Igualmente, del lado izquierdo como del lado derecho. Viene por aquí, ahí. Ahí. Ahora, ese es con respecto al músculo oblicuo mayor. Ahora, el oblicuo menor, igualmente lo mismo. Va a estar por detrás del músculo oblicuo mayor. Igualmente va a tener dos hojas, una hoja interna y otra hoja externa. La hoja externa y la hoja interna, por aquí. Pongamos que son dos. Aquí igualmente de este lado lo mismo. Una y dos. El músculo transverso, igual lo mismo. Músculo transverso, perdón, aquí me equivoqué. La hoja anterior o externa se va hacia adelante y la hoja posterior se va para atrás. Del oblicuo menor. Y el músculo transverso del abdomen, sus dos hojas, tanto anterior como posterior, se dirigen por atrás. Así, la pared. Ahora, estos van a ser los 3/4 superiores del abdomen. Porque mi abdomen yo lo divido en 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. 3 cuartos de mi abdomen van a ser así. Oblicuo externo, oblicuo mayor,
por delante, oblicuo menor, oblicuo interno, su hoja anterior por delante, su hoja posterior por atrás y el transverso, sus dos hojas por atrás. Ahora, eso solamente ocurre en los dos, tres cuartos anteriores. ¿Qué pasa en el otro, un cuarto posterior? Un cuarto posterior. ¿Qué pasa en el cuarto posterior? Pasa un poco diferente. A ver, el músculo oblicuo mayor, sus dos hojas, la voy a dibujar como una para no trazarme tanto, van por delante del oblicuo menor, igualmente van por delante, y el transverso del abdomen igualmente van por delante. Y por atrás, ¿qué tengo? Voy a tener una fascia que se llama fascia transversal. ¿Y qué es la fascia transversal? Pregunta de examen. Una telita, ¿no? Las fases transversales va a ser solamente un tejido celular, el cual va a ser como las meninges, va a ser una pequeña capita la cual va a estar recubriendo las paredes internas de ese abdomen. Ahora, estas fases transversales es la única que me está protegiendo los un cuarto posteriores, no posteriores, inferiores. El un cuarto inferior de mi pared abdominal. Entonces, ¿ustedes cuál creen que va a ser más fuerte? ¿Esta pared superior o la pared inferior? Si la pared superior tengo dos músculos por delante, dos músculos por atrás, en cambio en la pared inferior tengo los tres músculos por delante. ¿Cuál va a ser más? ¿Qué pared va a ser más fuerte? ¿Por qué la superior? ¿Por qué? No, la pared de un cuarto inferior va a ser más débil. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo, ¿qué es esto? Fascias transversales. Entonces va a ser muy fácil que mis órganos, al aumentar la presión abdominal, pueda romper estas fascias transversales y pueda provocar una hernia. Pero en cambio aquí no, aquí tiene que romper las fascias transversales, romper el músculo y recién para salir. Entonces, el un cuarto inferior va a ser la pared, la parte más débil que yo tengo en el abdomen. Pero esto, vale a la redundancia decir que solamente se presenta en las mujeres. El hombre no tiene esta debilidad en el abdomen. ¿Por qué creen? Por el embarazo. Muy bien, entonces, ¿por qué esta parte tiene que ser débil? Para que aquí la mujer gestante, su panza pueda crecer y así no, aquí si tengo músculo, va a estar limitando el crecimiento de su útero y eso hace que pueda tener malformaciones. En cambio, el un cuarto inferior va a tener esta debilidad para que el abdomen de la mujer, el útero, pueda crecer sin que el bebé pueda tener alguna deformación, ya sea porque la pared abdominal está chocando con un piecito, con un bracito, con la cabeza del bebé. Entonces, esto solamente ocurre en la mujer, no en el hombre. El hombre tiene todo así reforzado, tanto superior como inferior. Ya. Esta es pregunta de examen, ya esto lo preguntaron el año pasado, y entonces estudienlo. La pregunta de examen fue igual así, decía uno de estos conceptos es falso, y decía igual, los tres cuartos superiores es considerada la pared débil del abdomen y se ponía a escribir, era larga la pregunta, se ponía a escribir. Y el oblicuo mayor, sus dos hojas pasaban por delante, terminaban en la línea alba, el oblicuo menor, hoja anterior, hoja posterior, pero el concepto verdadero era que el un cuarto inferior, ¿por quién está delimitado? Por la fascia transversal, no por lo demás. Entonces, ya, entonces esto está en el Twitter igualmente, pero está un poquito más frío. Ahora terminamos músculo del abdomen. Ahora vamos con peritoneo. ¿Quién saca de foto? Oye.